Dios les bendiga, amados. Le damos gracias a Dios. Nuevamente estamos tan contentos en lo personal, yo, por el amor de Dios que es tan grande. Cada vez que tengo la oportunidad de compartir, de hablar de lo más grande que puede existir en esta vida, que es la palabra, mi corazón se llena de gozo, de alegría y como siempre les digo, una y otra vez lo voy a repetir toda mi vida, donde esté, con quien esté, como Dios pudo amarme tanto, amarnos tanto. Pero a veces es triste darnos cuenta, porque nos damos cuenta, cuando realmente si correspondemos a ese amor de Dios, tal como Él nos ama. Quiero seguir compartiendo, quiero saludar también a todos nuestros hermanos, amigos que nos ven en el canal, de estas redes sociales que nos ayudan un montón a nosotros los predicadores de llegar más allá de nuestras limitaciones, porque hoy todos pueden eh, ver a través de las redes sociales diferentes cosas, pero no hay nada más hermoso, creo, en las redes sociales, que hay tanta cosa que nos edifica. La palabra de Dios siempre le traerá, siempre, siempre le traerá una respuesta a sus interrogantes y una salida, muchas veces a ese túnel que muchas veces es tan largo y tan oscuro que no haya qué hacer. Yo le digo, amigo, en esta tarde, y a un hermano, le digo, en Dios, siempre, siempre hay una respuesta tan maravillosa. Sigo compartiendo sobre el quebranto, sobre la oración, y seguiré hablando hoy sobre ello también, que es tan necesario. Y quiero partir diciendo que en el Antiguo Testamento, eh, el pueblo de Dios, Israel, qué increíble, a un pueblo que hoy está muy presente en todo el mundo por todo lo que está aconteciendo con Israel, porque sabemos que son señales del último tiempo. A este pueblo Dios hace miles de años le confió la palabra, le confió la palabra. ¿Y por qué parto de esta manera? Porque cuando nos, nos metamos de lleno, y más adelante se va a dar cuenta por qué le hablo de esta manera al comenzar sobre el quebranto, sobre el quebrantamiento, sobre la oración, sobre la humillación. A este pueblo le confió la palabra. Y el apóstol lo escribe cuando en el capítulo 3 de Romanos dice, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, y vemos la historia de Israel que partiendo de que salieron de Egipto a la tierra prometida, si hay un pueblo idólatra en este mundo, Israel ha sido un pueblo de los más idólatras, viendo la mano de Dios tan cerca. Pero también voy a hablar de la iglesia, que somos nosotros, que podría decir no tienen nada que envidiarnos a nosotros, porque nos parecemos mucho al pueblo de Israel, mucho. Y a ellos se les confió la palabra. Dice, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, dice el apóstol. Antes bien, sea Dios veraz. He compartido esta semana con varias personas sobre esto. Sea Dios veraz. Y hay personas que no conocen al Señor, le he compartido esta palabra. Y todo hombre mentiroso. Porque todos somos mentirosos, pero Dios es veraz, es verdadero, genuino, auténtico, como está escrito. Dice, para que seas justificado, como está escrito hablando del Antiguo Testamento, dice el apóstol Pablo, en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Y dónde está escrito esto? En el Salmo 51, David lo dice, cuando viene a la presencia del Señor este rey,
quebrantado delante del Señor y exclama, mire lo que dice, mire, escuche bien, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por justo en tu juicio. Todo lo que hace Dios es bueno. Pero usted ha escuchado y yo he escuchado y seguiremos escuchando y con mayor razón en este tiempo. Si realmente Dios ha escuchado esa expresión, yo sé que más de alguna vez o muchas veces, si realmente Dios existiera, ¿por qué hay tantos niños que mueren? Perdón. ¿Por qué hay tantos niños que mueren? ¿Por qué hay tanta hambre? ¿Pero usted ha leído la Biblia? ¿Usted ha leído la Biblia? Y aunque, ¿sabe usted? Aunque no sea creyente, muchas personas que no son creyentes, muchas personas, incluso ateos que leen la Biblia. Y hay que leer lo que dice Santiago en el capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras, las envidias, las codicias? ¿No es por vuestra ambición? Y después le echamos la culpa a Dios. Dios es justo en todos sus caminos. Él nunca se ha equivocado. Usted y yo nos equivocamos, pero nos justificamos. Los errores, los pecados que cometemos frente a Dios, nos justificamos, como en el principio. ¿Se acuerda? Adán, ¿qué le dijo? La mujer que me dijo. Amén. Entonces, nos justificamos y eso viene del principio. Viene desde el principio. Entonces, mucha gente no entiende esto, que nuestra naturaleza es pecaminosa. Entonces, siempre nosotros vamos a encontrar un culpable en las cosas que nos pasan. Y Dios es justo. Sus juicios son verdaderos. Pero quiero ir más allá. Vuelvo a reiterar. Al pueblo de Israel se le confió la palabra. ¿Sabe lo que significa eso? Al pueblo se le confió la palabra de Dios, para que por medio de ellos todo el mundo creyera, todo el mundo viera que hay un Dios en el cielo y en la tierra, que sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Ahora, en el nuevo pacto, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, esa misma palabra, la misma palabra que nosotros tenemos, los mismos principios, los mismos valores, la misma enseñanza, la misma ley, porque hay una sola ley, la ley del huerto, la ley que Dios estableció, que usted sabe y yo sabemos. Cuando Dios dice no, es porque Dios lo ha establecido. Y cuando dice Dios sí, es porque Dios también lo ha establecido. Entonces esa misma palabra se nos confió a nosotros, a la iglesia de Cristo. Y lo increíble, la ley, que es la palabra de Dios, porque quiero hacer un paréntesis. Quiero usar un término sin ofender a nadie, pero muchas veces nos llenamos la boca y a veces sin pensar lo que realmente significa. Hermanos, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuidado, cuidado.
Porque la ley de Dios es una desde el principio hasta el día final. Dios tiene una sola ley, Él no ha cambiado. Como dice la Escritura, no se muda ni se cambia. Jesús dijo, yo no he venido a anular la ley, sino a cumplir la ley y los profetas. Y que se cumpla hasta la última letra, la más pequeña, tiene que cumplirse. Porque voy a recordarle, Jesús lo dijo. ¿Qué dice la ley? Se lo dijo a los judíos que eran cuadrados, los fariseos, los escribas cuadrados, no podían salir de su esquema que tenían cada uno de ellos. Y te dice, ¿qué dice la ley? No matarás. Y ellos sabían que era uno de los mandamientos. Porque el que matare también morirá. Era la ley de Dios. Y hasta el día de hoy es la ley de Dios. Y Jesús les dice, pero también yo os digo, el que se enoja con su hermano, imagínense, no está matando, el que se enoja con su hermano. Es tremendo ese pasaje bíblico. El que llama fato y necio, le espera una horrenda expectación de fuego en el infierno. ¿Cuál es más fuerte, la ley o la gracia? ¿Te das cuenta que la ley es la misma? Entonces, en este nuevo pacto, Dios nos confió la palabra, pero de una manera tan increíble y tan sobrenatural. Escuche lo que dice el escritor de Hebreos en el capítulo 10. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones. Mira la iglesia donde la pone la palabra, donde la pone. Porque la palabra, el israelita, ¿dónde estaba primero? En las tablas, en las tablas de piedra, pero después ¿dónde? En rollos. Bendito sea Dios. Ahora dice, en el nuevo pacto, la palabra fue confiada para poner sus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes las escribiré. Bendito sea Dios. En nuestro corazón las pondrá y en nuestra mente las escribirá. Por lo tanto, se nos confió la misma palabra de Dios a Israel y a la iglesia de Cristo. Entonces, somos totalmente conscientes de lo que se nos ha confiado. ¿Entiende esto lo que le digo? Se les confió la palabra al pueblo de Israel. Ellos todos lo sabían. ¿Cuántas veces quisieron de alguna u otra manera sorprender a Jesús? Y ellos sabían la palabra. Sabían la palabra. Y la iglesia es increíble, esto va más allá. Dios la escribió en nuestras mentes y la puso en nuestro corazón. Bendito sea Dios. Amén. Es maravilloso, como les digo. Increíblemente. Y yo le he tomado el peso de esto en todos estos años. Él la escribió en mi mente. Ya no están piedras, ni siquiera en rollo en mi mente. Bendito sea Dios. Y las puso en nuestro corazón. Esa palabra que nos... Por eso Jesús lo dijo a la multitud.
¿Se acuerda? A esa multitud de 5.000 personas que había alimentado sin contar las mujeres ni los niños. Y después que fueron alimentados, imagínate, como 15.000 personas más, porque mínimo 2 hijos. Y vinieron al otro lado. Y Jesús le dice, ¿por qué habéis venido? Capítulo 6, lo ha leído, ¿cierto? De San Juan. Habéis venido por que os alimenté. Trabajad por la comida no que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y les dice, mis palabras son espíritu y son vida. Es por eso que el profeta dice que él la escribiría en nuestra mente. Cuando usted entiende lo que es que algo esté escrito en su mente, usted habla de ello, porque está aquí en su mente. Comparte de ello. ¿Qué está escrito? Toda la palabra que Dios la recuerda. Cuando se los dijo a sus discípulos, ¿se acuerda? Que no se preocuparan cuando fueran tomados presos por causa de su nombre, que no se preocuparan de lo que habéis de que tendrán que decir, sino que el Espíritu Santo les recordará todas las cosas. O sea, la palabra escrita en sus mentes. Bendito sea Dios. Sin embargo, como decía, que somos conscientes, tanto el pueblo de Israel como la iglesia de Cristo, que se nos ha confiado la palabra. Y quiero meterme de lleno ahora a esto, porque les hablé de estas dos cosas que son tan fundamentales. Sin embargo, a ambos pueblos le ha acontecido lo mismo. ¿Qué? ¿Qué le ha acontecido? Escuche las palabras del profeta Jeremías reprendiendo a Israel, capítulo 2 de su libro, versículos 31 y 32. Oh generación, le dice, atiendan vosotros a la palabra de Dios. Les dice, he sido yo, hablando el Señor obviamente a través del profeta, he sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas. ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres? Nunca más vendremos a ti. Qué tremendo. Eso decía el pueblo. Es igual es, ¿hasta qué punto un pueblo puede olvidarse de la palabra? ¿Hasta qué punto un pueblo puede tomar el borrador y borrar la palabra? Oh Dios, el Señor nos ayude. ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? Y el Señor le dice, ¿se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? ¿Se olvida? Es la experiencia más hermosa de una novia del día de su boda, ¿no? Pregunta la Angelita. Hace 39 años cumplimos hace 2 semanas. Y dice, ¿se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Se les confió la palabra, que tenían que buscar a Dios, que tenían que humillarse delante de Dios, que tenían que orar continuamente, que tenían que permanecer quebrantados. Pero se olvidó por innumerables, no por pocos días. ¿Qué significa innumerables? Que prácticamente no se puede contar. Y ahora escuchemos las palabras del Señor por medio de Juan en Apocalipsis capítulo 3. A ambos se nos confió, pero a ambos tropezamos con la misma piedra. El pueblo de Israel y la iglesia de Cristo tropezamos con la misma piedra. A esta iglesia tibia, el apóstol diciendo a través del Señor,
Lo mismo que el pueblo de Israel en los días del profeta Jeremías. Nunca más vendremos a ti, diciendo, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero a lo mejor no está hablando generalmente que seamos ricos de dinero y que no tengamos ninguna necesidad, que no tengamos necesidad de trabajar, tengamos empresas, seamos millones. Porque usted puede ser muy rico orgullosamente, ¿sí o no? Usted puede ser muy rico, muy adinerado, soberbiamente. Que tiene tanta soberbia, tanto orgullo, tanto ego, tanta autodependencia que puede decir no tengo necesidad de nada. Es como esa expresión por muchos años que escuchamos con Angélica aún de cristiano, y si eso es lo más delicado. Yo nací así y voy a morir así. Entonces nunca he nacido de nuevo. Entonces, la misma piedra que causó la caída del pueblo de Israel, nosotros tropezamos en esa misma piedra. Entonces, tropezamos en la misma piedra. ¿Sabe usted que leyendo, por eso yo le insto siempre a todos lo que el Señor me ha permitido enseñarles, predicarle la palabra, métanse de lleno en el Antiguo Testamento. Somos almas gemelas con el pueblo de Israel. De la misma manera. Y cuando usted llega a entender eso, cuando lo llega a comprender, de su vocabulario va a salir, no va a salir nunca más eso, no, si estamos en el tiempo de la gracia. ¿Sabe usted? Que hay muchos predicadores que no predican el Antiguo Testamento. Entonces, la iglesia del Antiguo Testamento, como la iglesia del Nuevo Testamento, habían perdido lo más grande, la intimidad con Dios. Ya no tenían necesidad de buscar a Dios. Y esta semana que acaba de pasar, el celo de Dios me consumía de una manera increíble, donde millones de personas escucharon esto. Millones. Compartí de inmediato con Angelita, uno de los hombres más conocidos de este mundo en este momento. Que no tiene que buscar a Dios. Dios lo busca a usted. Dios mío, qué blasfemia más grande, Dios. Dios, me consumía el celo de Dios. Partiendo solamente por el hijo pródigo. El padre nunca fue a buscarle. ¿Sí? Salía a verle cuando venía. Y que el hijo dice, estando lejos. El hijo dijo, vendrá a buscarme. ¿Sí? Dice el hijo volviendo en sí. Estaba fuera de sí. Dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y dijo, me levantaré. Primero, la primera acción, levantarse. E iré a mi padre y confesaré, he pecado contra el cielo y contra ti. El profeta Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscad a Dios. ¿Quién se cree que Él va a buscar a nosotros? Dios mío. ¿Sabe cuándo nos busca Dios?
El día que nos llama y nos escoge, nos va a buscar y nos arrastra, como le pasó a Pablo. Hombre de oración. Y Jesús oraba, aún no aclaraba, estaba muy entrada la noche y él iba a orar, siendo Dios. Por eso le dijo a sus discípulos, no habéis podido velar conmigo una hora. Orad para que no caigáis. ¿Sabe usted que hay predicadores que no oran? Dios mío. Y lo más tremendo, escuché que dijo miles de personas, millones. Qué tremendo. Y eso es lo que me consumía el celo de Dios y me daba una pena tan grande por las personas que han escuchado y los que seguirán escuchando esos videos y ver esas grabaciones. Moisés, cree usted que oraba en el desierto. Es lo que más hizo en el desierto los 40 años. Iba 40 días a estar con su Señor, 40 días y 40 noches, Dios mío. Y cada vez oraba por el pueblo, intercedía por ellos. Aún sabiendo la iglesia y el pueblo de Dios, aún sabiendo que se debe buscar a Dios continuamente. Mire lo que dice Primera de Crónica. En Primera de Crónica hay un salmo, ¿sabe usted? Sí, David lo escribe y ese salmo después se repite en los salmos. Primera de Crónica dice el, el rey David, el salmista, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová, busquen a Jehová y su poder, búsquenlo, busquen su rostro cuando tengan ganas, continuamente. ¿Qué profeta dice buscad a Dios mientras pueda ser hallado? Porque va a llegar un momento que no vamos a poder hallarle. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Y el profeta Jeremías escribe a la iglesia del Antiguo Testamento, mire, escuche bien, en su capítulo 29, y a veces leemos el puro solamente lo que nos conviene, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Bendito sea el Señor. Él solamente piensa en lo bueno, pero lea todo el contexto, porque no leer el contexto es un pretexto. Y dice el versículo siguiente, entonces me invocaréis y vendréis a mí, y oraréis a mí, y yo os oiré. Pero cuando tú ores, cuando la iglesia ore, cuando nos busquemos al Señor quebrantado, Dios nos va a oír. Y me buscaréis, dice, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y termino. Y lo más terrible es que se lo comenté a Angelita. Yo cuando escuché quedé espantado, espantado. Dijo, si tú puedes haber cometido cualquier pecado, puedes haberte enojado, puedes haber peleado con tu esposa, pero cualquier cosa y te vas a la cocina, no es necesario que busque a Dios, Dios te va a visitar ahí. Dice la Biblia que si nosotros pecamos debemos venir al Señor y pedirle perdón por nuestros pecados. Es como el hijo que se revela contra y después aquí no ha pasado nada. No, pedir perdón. Cuanto más a nuestro Dios. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón, con un espíritu humilde y un corazón quebrantado. La oración, el quebranto delante del Señor, es lo más precioso que un ser humano, un cristiano puede experimentar.
Busque a Dios, búsquelo y lo hallará. Amén, amén. Dios les bendiga en esta tarde. Que esta palabra en sus corazones. Que esta palabra edifique, siga edificando sus vidas, amados. Y seguiremos compartiendo la próxima semana con este tema tan, tan relevante para cada uno de los cristianos, porque hoy no es muy popular. Usted y yo tenemos que decirle al Señor, hazme un hombre de oración. Les espero la próxima semana. Un abrazo. Dios les bendiga.